Bueno, buenas tardes nuevamente. Vamos a arrancar con la clase de hoy. Caminos multicarriles. Al igual que vimos en autopista, el análisis de caminos multicarriles lo podemos dividir en tres tipos de análisis, que son el análisis operacional, análisis de diseño y análisis de planeamiento. Hoy vamos a ver, si no se hace demasiado largo, vamos a tratar de ver un ejercicio de operacional, uno de planeamiento y uno de diseño, para dejar para la clase próxima el tema de pendiente específica que bien va a explicar la teoría también la semana que viene. ¿De acuerdo? Vamos entonces con la parte práctica. Me dicen por favor si lo ven bien a eso. ¿Alcanzan a ver? Sí, sí. Bueno, primer ejercicio. Caminos multicarriles, análisis operacional en un tramo general, con velocidad de flujo libre estimada. Tal cual les dijo bien en la teoría, el dato más importante que necesitamos para el análisis de caminos multicarriles es la determinación de la velocidad en flujo libre, que tal cual se mencionó en la teoría, esa velocidad de flujo libre puede ser estimada o puede ser medida in situ, medida en campaña. En este ejercicio en particular vamos a considerar una velocidad en flujo libre estimada y, como les dijo bien en la teoría también, cuando es una velocidad estimada hay que hacerle correcciones, hay que aplicarle factores de corrección. Esos factores de corrección lo único que hacen es a una determinada velocidad que nosotros arrancamos como estimada, le vamos disminuyendo esa velocidad por intervención de los diversos factores que vamos a ver a continuación, ¿sí? Y que ya también bien les mencionó la teoría. Vamos con el enunciado de este ejercicio. Por supuesto, tal cual ya lo venimos viendo hace varias clases prácticas, este es un ejercicio, como yo siempre les digo, resuelto a mano. Cuando suban al aula virtual, cuando entren ustedes al aula virtual, se van a encontrar con estos ejercicios, mis PDF resueltos a mano, y también se van a encontrar con los Excel. Los Excel de alguna manera automatizan el tema del cálculo, o semi-automatizan, o automatizan parcialmente la metodología de cálculo para estos casos. Vamos entonces con el primer ejercicio. Análisis operacional. Con los datos que se consignan, determinar el nivel de servicio, la densidad y la velocidad media de marcha para el siguiente multicarril. Con el nivel luego obtenido a nivel de servicio, se pide hallar el máximo volumen horario de demanda y el incremento de volumen admitido delta V HD. Vamos a ver qué es eso. Esto significa solamente que una vez que yo tengo el nivel de servicio, eh, la segunda parte del ejercicio me plantea, bueno, ¿y si yo aumento un poquitito más el volumen de tránsito? ¿En cuánto más puedo aumentar sin salirme del nivel de servicio esperado? Eso es lo que plantea la segunda parte del ejercicio. Vamos entonces con los datos. Características geométricas, ancho de carril 3,35 m. Número de carriles por sentido n es igual a 2. Esto significa que nuestro multicarril es de 4 carriles, ¿sí? La velocidad en flujo libre, 96 km por hora, ideal. O sea, partimos de una velocidad en flujo libre ideal. O sea, estimamos que la velocidad en flujo libre es ideal. Pero como es estimada, tendremos que hacerle correcciones. Para esas correcciones vienen los siguientes datos. Número de puntos de acceso por kilómetro, 6, NA es igual a 6. Terreno llano, obstrucciones laterales, a 1,40 m sobre el lado derecho y 1,80 m sobre el lado izquierdo. Y las características del camino, según el tipo de separador, es sin dividir. En lo que se refiere a características del tránsito, volumen horario de demanda de 2.350 vehículos por hora, un factor de hora pico de 0,95, presencia de camiones se estima en un 12% y de vehículos recreacionales un 5%. Con todos estos datos vamos a resolver el ejercicio. Yo voy a ir haciendo mención, acá van a ver anotado a modo de machete, en qué página ustedes pueden ir buscando, en qué página de la traducción del manual del ingeniero Felicia. En este caso, para estos prácticos está utilizada la versión 1994.
entonces les voy indicando la página que pueden encontrar. Esto también se lo vamos a subir, no sé si bien ya les pasó, pero bueno, cualquier cosa le volvemos a pasar las traducciones del manual en sus distintas versiones. Vamos entonces con la solución. De la página número 7 del manual de capacidad, y creo que lo tengo acá, página 7, a ver, déjenme, que voy para arriba. Aguanten un segundito, por favor. Página 7, aquí. En esta parte exactamente. De esa parte saco lo que continúa. Los pasos para la obtención del nivel de servicio consisten en tres pasos fundamentales. Primero, lo que hay que hacer es la determinación de la velocidad en flujo libre. El segundo paso, el cálculo del volumen ajustado o ajuste del volumen. Y como tercer y último paso, la determinación del nivel de servicio que se está buscando. Vamos entonces con el primer paso, que es la determinación de la velocidad en flujo libre. Como dijimos al principio, como no tenemos dato de la velocidad en flujo libre medida en campaña, lo que se hace es estimar. Y estimamos para este análisis una velocidad en flujo libre ideal de 96 km por hora. Lo vimos en el enunciado. Pero como tenemos que obtener la velocidad en flujo libre en función de los factores correctores, bueno, correctivos, aquí tenemos los factores correctivos, FM, FA sub C, FO sub L, FP, en donde FM es el factor de ajuste por tipo de separador central. Para obtener ese factor corrector hay que hacer uso de la tabla 7.2. El FA sub C es el factor por ancho de carril, que se lo busca en la tabla 7.3. El factor por obstrucciones laterales se lo busca en la tabla 7.4. Y el último factor, el FP, es el de puntos de acceso, se lo busca de la tabla 7.5. Algunos se preguntará, y haciendo una analogía o comparándolo con los ejercicios de autopista, ¿y el factor de poblacional existe o no existe? Porque acá ven que los factores correctivos no existen. La teoría, en la versión del manual del 94, dice que no es tomado en cuenta el factor de corrección por conductores. ¿Por qué? Porque en realidad no dice el por qué, simplemente dice que en caso que el analista quiera hacer una consideración respecto del factor poblacional, tiene que incluirlo en el análisis de una manera tácita, obviamente. Lo incluye en el análisis, pero de acuerdo a esta formulita matemática, a esta expresión matemática, el factor por presencia, por población no entra en el análisis. Entonces vamos a resolver el ejercicio. Vamos a tratar de obtener entonces la velocidad en flujo libre partiendo de una ideal y ajustándolo por los factores correctores. Vamos entonces. Para obtener el FM, esto lo voy a hacer de manera rápida porque es simplemente uso de tabla. Vamos a obtener el factor FM, que era el factor por separador central. Para el separador central busco de la tabla 7.2, voy a la tabla 7.2, permítanme. Aquí lo tienen, tabla 7.2. Según el tipo de separador, tenemos el factor FM corrector. Para nuestro caso, el factor es 2,6. ¿Por qué? Porque según los datos del ejercicio dice camino sin dividir. ¿Se acuerdan de eso? Nuestro ejercicio dice camino sin dividir. Por lo tanto, FM igual a 2,6. Para el ancho de carril, ¿por qué uso 3,35 metros? ¿Dice algo el enunciado respecto a 3,35 metros? Si yo leo el enunciado no dice nada. Pero ¿qué hago para obtener el factor a ver si voy bien? Dije bien, ¿no? Ahí está, negro. 3,35, exactamente. 3,35, sí. Allá arriba, ahí reapareció. 3,35, ancho de carril 3,35, entonces entro con ese dato a la tabla 7.3, gracias Rolly, 7.3, aquí está 3,35, el FA sub C 3,1, paso al siguiente factor, N, número de carriles por sentido es igual a 2, ese es el único dato que tengo para obtener ¿qué cosa? Para obtener el F sub L, que es
el tema de las obstrucciones laterales. Pero ¿qué otro dato tengo? Tengo las obstrucciones laterales del lado izquierdo y del lado derecho. Y bien le dijo qué se hace con estas dos obstrucciones. Se suman y con el valor obtenido se entra en tabla. Entonces, si voy a la tabla 7.4, vengo acá y mi resultado de la suma de ambos valores es 3,20 metros. 1,4 más 1,8, 3,20. Si yo entro en tabla, no tengo 3,20 metros aquí. Fíjense en la primera columna. Tengo distintos valores de distancia, pero no tengo 3,20. Lo que se hace, lo que yo hice, y la teoría no lo dice, pero lo que se hace es una interpolación, una simple interpolación lineal. Como me tengo que quedar de este lado de la tabla, lado izquierdo, entonces hago una interpolación lineal y bueno, obtengo aproximadamente F sub O sub L igual a 0,4. Y de la tabla 7.5 con número de accesos 6 por kilómetro, de la tabla 7.5, aquí tenemos la tabla 7.5, ajuste por densidad de punto de acceso, obtengo que el FP es igual a 4 para 6 accesos por kilómetro. FP igual a 4. Todos estos resultados de factores de corrección están expresados en kilómetros por hora. Dato importante, ¿por qué? Porque lo que yo tengo que hacer con estos factores correctores o correctivos es a la velocidad en flujo libre ideal que yo he tomado para comenzar mi análisis, les tengo que ir restando esas velocidades obtenidas de factores correctivos. Entonces, si yo parto de una velocidad ideal de 96 km por hora, le afecto de estos factores correctivos, obtengo que la velocidad en flujo libre, por cálculo aquí, es igual a 85,9 km por hora. Recién acá puedo continuar con el análisis del ejercicio. Obviamente, todo esto es innecesario si yo tuviera una velocidad en flujo libre medida en campaña. Como en este caso no lo tenemos, bueno, esta velocidad obtenida de 85,9 km por hora es la que yo voy a aplicar para continuar con mi resolución. ¿Se entiende? Vamos al segundo paso, que es la obtención del volumen ajustado o ajuste del volumen. En la teoría, en la página 10 del manual de capacidad, se van a encontrar con esta formulita, que dice que el volumen ajustado se obtiene con esta expresión matemática, en donde interviene el volumen horario direccional de demanda, o volumen horario de demanda, afectado por el factor de hora pico, el FBP, que es el mismo factor por presencia de vehículos pesados visto en autopista, pero como esto se expresa en automóviles por hora y por carril, hay que considerar, a diferencia de autopista, aquí se considera el número de carriles por sentido. De esta manera, entonces, obtenemos el volumen ajustado expresado en autos por hora y por carril, y vamos a ver simplemente ahora cómo se obtiene el FBP. No hay una tablita que, a diferencia de autopista, no hay una tablita que les da el FBP. Para el caso de multicarriles, lo que se hace es calcularlo por fórmula. Esto está en la teoría cuando lo vean. La formulita para la obtención del FBP es una expresión matemática de este tipo: 1 dividido 1 más P sub C por E sub C menos 1 más P sub R por E sub R menos 1. En donde P sub C y P sub R son los porcentuales de camiones y de vehículos recreacionales que yo tengo como dato. Allá dice que se estima una presencia de camiones y de vehículos recreacionales del tanto por ciento y del tanto por ciento. Bueno, esos porcentuales entran en esta expresión matemática en forma decimal. Ténganlo presente, en forma decimal. Y el E sub C y el E sub R, al igual que en autopista, son los equivalentes en automóviles por presencia de camiones, E sub C, y equivalente de automóviles por presencia de recreacionales, el E sub R. Dentro del E sub C ya se incorpora, para el análisis de caminos multicarriles, están incorporados los ómnibus. Por lo tanto, ómnibus y camiones entran aquí como E sub C, como un único valor E sub C. Por lo tanto, vamos entonces a obtener los datos para poder reemplazar en esta fórmula. Entro a la tabla 7.7 sabiendo que tengo terreno llano.
Entonces voy a la tabla 7.7, tengo terreno llano, y el E sub C para camiones y ómnibus es igual a 1,5, y obtengo el E sub R para casillas rodantes 1,2. Perfecto, lo pongo acá como dato. Sé, de acuerdo al enunciado del ejercicio, que se espera una presencia de camiones del 12%, por lo tanto P sub C es igual a 0,12. Se espera una presencia de vehículos recreacionales o de casillas rodantes igual al 5%, entonces P sub R es igual a 0,05. Reemplazo datos dentro de esta fórmula y obtengo un FBP igual a 0,935. Tengo ahora los datos necesarios para reemplazar ¿dónde? En la del volumen ajustado. Si yo sé, de acuerdo a los datos, que el volumen horario direccional de demanda o volumen de demanda es de 2.350 vehículos por hora, entonces mi volumen ajustado es igual a 2.350 dividido n, número de carriles por sentido, 2, 0,95, que es el valor de FBP, del factor de hora pico, lo tengo de dato, el factor de hora pico, y 0,935 es el FBP calculado recientemente. Con lo cual, el volumen ajustado obtenido es de 1.323 autos por hora y por carril. Bien, ya tengo entonces dos datos importantes. El volumen ajustado. ¿Y qué otro dato tengo que obtuve allá arriba? La velocidad en flujo libre. La velocidad en flujo libre calculada, obviamente. Entonces, recién ahí, y de acuerdo a lo que indica la teoría de multicarriles, puedo hacer uso de la figura 7.1, y vamos a ver la figura, que ya se la mostró bien en la teoría, pero vamos a verla de nuevo. Aquí ven, figura 7.1, relación entre la velocidad y volumen en caminos multicarriles, en donde es una gráfica en donde en un sistema de ejes, en ordenadas tengo la velocidad media de automóviles expresadas en vehículos en kilómetros por hora, y en el eje de abscisas tengo el volumen expresado en auto, hora, carril, y dentro de esta gráfica están dibujadas las curvas, que les habló bien en la teoría, correspondientes a las velocidades en flujo libres, que fueron estudiadas, y también les habló que estas líneas rectas, que tienen distintas inclinaciones, distintas posiciones, lo que hacen dentro de esta gráfica es limitar los distintos niveles de servicio en función a las densidades, a la densidad de flujo vehicular. Esas densidades, si vemos la figura 7.3, están expresadas acá. Disculpen que me salió medio torcido este escaneo, pero aquí vemos, ven las rectas, las líneas rectas, con distintas inclinaciones. Bueno, y unos numeritos aquí, 7, 12, 17, 21, y aquí una aclaración para el nivel de servicio E. Bueno, dentro de esta gráfica, cuando ustedes lean, les va a estar mostrando las densidades máximas para cada nivel de servicio. Entonces volvemos a la figura 7.1. ¿Qué hacemos ahora para nuestro ejercicio con los dos datos obtenidos? Voy a hacer uso de esta gráfica para obtener el nivel de servicio de acuerdo a la situación planteada. Para nuestro caso, si dijimos que la velocidad en flujo libre obtenida en nuestro calculito es de 85,9 km por hora, aproximadamente 86 km por hora, y tengo mi volumen ajustado igual a 1.323 autos por hora y por carril, ¿qué hago? Entro en esta grafiquita, busco el eje, vamos a buscar lápiz, busco el eje de abscisas 1.323 y está más o menos por acá, a ojímetro, dibujo una línea vertical, le cambiamos de colorcito. Ay, ¿dónde quedaron los colores? Aguárdenme si lo remarco. Creo que aquí. Muy bien, entonces tengo mi volumen ajustado. Y la velocidad en flujo libre obtenida es de 85,9, aproximadamente 86 kilómetros por hora. ¿Qué tendré que hacer? Venir a esta gráfica y más o menos, tal cual les explicó bien, dibujar una curva
aproximadamente hasta por acá, más o menos, es una línea recta. Ya bien les explicó en la teoría el porqué. Y a partir de este punto empieza a ser una línea curva acompañando la curvatura de las demás líneas curvas que tenemos acá como referencia. Pero con este tramo ya para nosotros es suficiente. ¿Qué hago? Obtengo un punto. Repito, dibujo desde el volumen ajustado 1323, dibujo una línea recta vertical, dibujo luego la curva correspondiente a velocidad en flujo libre calculada, aproximadamente de 86 km por hora, y obtengo un punto. ¿Qué hago a partir de este punto? Me muevo hacia la izquierda hasta cortar el eje de abscisas, perdón, de ordenadas, y obtengo ¿qué cosa? Obtengo mi velocidad media de marcha, que para este caso particular coincide con la velocidad en flujo libre calculada, igual a 85,9 km por hora. Perfecto. Pero ¿qué pasa con el nivel de servicio? ¿Cómo obtengo el nivel de servicio? El punto obtenido es este. Si se fijan, cae dentro de esta zona. Busco la manito. Cae dentro de este sector. Y este sector, este área, corresponde a qué nivel de servicio? Corresponde al nivel de servicio C. ¿Por qué? Porque si yo miro esta línea límite, hasta esta línea, la densidad que me está marcando, la densidad de tránsito, ¿no? Del flujo, que me está marcando esta línea, me está poniendo un límite y me dice, hasta acá tenés nivel de servicio C. Si estuviéramos en un punto, si nuestro punto cayera por aquí, ¿cuál sería nuestro nivel de servicio? Sería B, porque esta es nuestra línea límite. Nuestro punto cae aquí, entonces esta corresponde a la región del nivel de servicio C, y entonces para nuestro ejercicio digo que la velocidad media de marcha es 85,9 km por hora y el nivel de servicio obtenido es nivel de servicio C. Listo, un puntito. Lo otro que me pide el ejercicio es obtener la densidad. ¿Qué hago para obtener la densidad? La teoría les muestra, van a ver cuando vean la teoría, van a encontrar esta formulita que dice que la densidad es igual simplemente a la expresión matemática volumen ajustado dividido velocidad media de marcha. Si yo planteo matemáticamente 1323 dividido 85,9, obtengo una densidad igual a 15,4 autokilómetro carril. Pero también se lo puede obtener, y la teoría lo dice, se puede obtener esa densidad haciendo uso de la figura 7.2. Vamos a ver la figura 7.2. Me vengo aquí. Primero déjenme que voy a borrar esto. Bien. Me vengo aquí a la figura 7.2, relaciones densidad-volumen en camino multicarriles. Una gráfica en donde en el eje de ordenadas tengo los valores de densidad. En el eje de abscisa vuelvo a tener los volúmenes expresados en auto-hora carril. Y hay unas curvas que están muy próximas unas de otras, en donde esas curvas lo que hacen es marcar las velocidades en flujo libre. Para obtener la densidad, entonces, si hago uso de esta gráfica, simplemente lo que hay que hacer es entrar con el valor de volumen ajustado. Dijimos que era 1323. Otra vez, más o menos por aquí, dibujo una línea vertical y debería cortar a una curva. ¿De qué velocidad en flujo libre? A la velocidad que hemos calculado, 86 km por hora. Más o menos, fíjense que esta es la que corresponde a 72 km por hora, esta curva corresponde a 80 km por hora, esta 88 y esta 96. Una curva de 86 km por hora pasaría más o menos por acá. No la dibujo porque pierdo mucha precisión dibujando con el mouse, pero más o menos pasaría por acá. O sea, nuestro punto estaría aquí, más o menos por acá, estaría nuestro puntito. Y luego, para obtener la densidad, ¿qué hago? En forma gráfica, me desplazo hacia la izquierda, hacia el eje de ordenadas, marco un puntito ahí y bueno, más o menos, fíjense si esto es 10 autokilómetro carril y esto es 20 autokilómetro carril,
este valor está entre 15 y 16 autokilómetros por carril y se aproxima mucho a lo que he obtenido aquí, o se asemeja muchísimo a lo que he obtenido aquí en forma analítica. Por lo tanto, de esta manera he obtenido la densidad en forma analítica y en forma gráfica. ¿Se entendió entonces? El único inconveniente que tiene el hacer uso de esta gráfica es que se pierde mucha precisión, pero el tema de la densidad es algo que lo pueden obtener analíticamente y es más fácil y más preciso, claro. ¿Se entendió hasta acá? Bien, seguimos con el ejercicio de análisis operacional. Lo que planteo acá simplemente es una verificación haciendo uso de la tabla 7.1. ¿Por qué? Porque si yo vengo aquí a la tabla 7.1, nivel de servicio para caminos multicarriles, con los datos que he obtenido en mi cálculo, yo obtuve un cálculo de mi cálculo realizado, obtuve una densidad de 15 autokilómetros carril y una velocidad media de marcha de 85.9 kilómetros por hora. Esta densidad es menor a 17 autokilómetros carril. Si yo me fijo en la tabla 7.1, entrando como dato de nivel de servicio C y velocidad en flujo libre de 88 kilómetros por hora, puedo hacer esta verificación, claro. Entonces, aquí fíjense, la velocidad media de marcha lo busco en esta columna, el tema de las densidades lo busco en esta columna, y en función de la velocidad en flujo libre que yo tomo de cálculo y con el nivel de servicio obtenido, verifico el tema de la densidad y el tema de la velocidad media de marcha. Es simplemente eso, yo le agregué esto acá, pero cuando vean incluso en los ejercicios resueltos en el manual, la versión original, ¿no?, del manual, a veces estas verificaciones no están hechas. Nosotros sí lo habíamos hecho oportunamente. Y la parte final del ejercicio que pide el tema de la obtención del volumen, el máximo volumen horario de demanda y el delta de volumen que puedo sumar al flujo de tránsito sin pasarme del nivel de servicio, está acá al final, en donde simplemente lo que se hace es lo siguiente. Fíjense que si yo hago un pasaje de término de este volumen de servicio, del máximo volumen de servicio, si esto lo llamo V sub A, volumen ajustado, y todo esto, N, factor de la pico, y FBP, lo paso acá abajo como denominador, me queda esta misma expresión matemática. ¿Se entiende? Entonces, de acá, si yo despejo volumen horario de demanda y digo que ahora este volumen es mi máximo volumen de servicio, yo lo que puedo llegar a obtener es mi volumen, mi máximo volumen horario de demanda. Entonces, fíjense la explicación que hago acá. Ese máximo volumen de servicio lo tengo que ver en la tabla 7.1 y en la figura 7.1 corresponde al nivel de servicio analizado. Entonces, para nuestro caso, fíjense cómo se hace, también se vuelve a proceder gráficamente. Está macheteado acá. ¿Qué es lo que se hace? Se entra a la figura 7.1, a la misma figurita que vimos acá. Aquí, figura 7.1. El punto de intersección de la curva de la velocidad en flujo libre considerada, que para nosotros es 85,9 kilómetros por hora, es la que hemos obtenido en nuestro cálculo, con la línea límite del nivel de servicio obtenido, que para nosotros es el nivel de servicio C, o sea, yo tengo que dibujar aquí en esta gráfica, figuras 7.1, yo debería dibujar una curva de 85,9 kilómetros por hora y con la línea límite del nivel de servicio C, que nuestra línea límite está acá, no se olviden de eso, acá, o sea, dibujando esa curva, cuando intersecta esta línea inclinada, obtengo un puntito. Con ese puntito, bajo, que sería este punto que está aquí, bajo hasta el eje de abscisas y obtengo un volumen igual a 1470
auto por hora y por carril. Es un valor aproximado, ¿no? Muy a ojo. Ese valor es el que yo voy a tomar como volumen de servicio máximo, perdón, como volumen de servicio, perdón, como volumen de servicio que tengo que meter en esta expresión matemática. Los demás datos ya los tengo. Número de carriles, factor de hora pico y el FBP ya lo tenía calculado anteriormente. Por lo tanto, reemplazo datos con este valor obtenido en forma gráfica, reemplazo datos en mi fórmula matemática y obtengo que mi máximo horario de demanda es de 2.612 vehículos por hora. ¿Qué quiere decir esto? Que yo tengo datos para resolver este ejercicio, pero si yo calculo el máximo volumen de demanda, me dice que es de 2.612. ¿Qué significa eso? Que si yo a 2.612 obtenido ahora le resto los 2.350 vehículos por hora que yo tenía de datos en el enunciado, obtengo un delta de volumen de 262 vehículos por hora. Quiere decir entonces que para estos datos que tengo, para este dato que tengo en el enunciado, de 2.350 vehículos por hora, obtuve un nivel de servicio D para este tramo de multicarril analizado. Y a este 2.350 lo puedo incrementar aún más en 262 vehículos por hora, lo puedo incrementar y todavía voy a estar en nivel de servicio C. Si yo me excedo ahora con mi volumen de tránsito, lo excedo, lo hago pasar de 262, evidentemente mi nivel de servicio va a decaer y caería, por ejemplo, en un nivel de servicio D. Y acá termina el ejercicio. ¿Se entendió entonces? Yo creo que se ha entendido, ¿no? ¿Alguna cosita para aclarar? Rolly Bain, si querés agregar algo, o ingeniero Lirusi. No, está bien, negro. ¿Bien? Lo más importante del práctico es, como dijimos en la teoría, hay que calcular la velocidad en flujo libre para las condiciones reales del práctico que tiene el ingeniero Mata. Exacto. Y las soluciones gráficas, no me queda otra. Y ustedes juegan. ¿Cuál podría ser la pregunta de este práctico? Que más o menos se lo dimos. ¿Cuánto año puede pasar para que el sistema llegue al máximo volumen para ese nivel de servicio? Con una tasa de crecimiento del 2%. Sería el engaña pichanga que queremos nosotros. Es una cosa simple. El ingeniero Mata le dijo, está trabajando en nivel de servicio C y solamente puede aguantar 260, 270 vehículos más para llegar al límite correspondiente a ese nivel de servicio. Para un volumen de 2.600, aumenta a 260, son el 10%. Bueno, con una tasa de crecimiento del 2% y en 3 años y medio, 4, ya llegamos al final de la jugada. Número más, número menos. ¿Por qué se pide este dato? Es para que ustedes tengan idea que esto se hace en ingeniería. ¿Cuántos años podemos esperar para que el sistema, con estas condiciones, estamos en el mismo nivel de servicio? Y si, hermano, tus condiciones son malas, ¿qué otra solución técnica podemos aplicar? Derivamos tránsito, o, que sería lo más fácil, ¿no es cierto?, si uno pudiera, o hay que hacer una inversión importante para tratar de optimizar, por ejemplo, en el práctico del ingeniero Mata, a ver qué podemos mejorar de la calzada. Claro. El ancho es 335, bueno, tiene que hacer un ensanche de calzada de 365. Las obstrucciones, y no sé, bueno, hay que estudiar entonces capaz en lugares puntuales, tratar de poner otro carril. Bueno, empezar a jugar con lo que es ingeniería. Exacto. Incluso se pueden, en caso que pueda hacerse, se puede disminuir el número de puntos de acceso a la calzada. En caso de existir una colectora, yo puedo disminuir el número. Bueno, está entonces, ¿podemos pasar al siguiente? Pasemos al siguiente. Ejercicio de planeamiento. Este es cortito, este es bien cortito, así que este lo vamos a hacer. Profe, una consulta. Sí. Cuando usted dice disminuir en el ejercicio anterior los accesos directos, ¿sería tratar de reemplazar esos accesos directos por un acceso como en las autopistas? No, no, no. A ¿O veces directamente tenés, no, suspenderlo? no, a veces tenés dos propiedades, como dijo ahí Biaín, como le estaba mostrando en la foto.
tenés dos campos, que los dos salen, tienen una entrada directa al multicarril. Se podría, en caso de que haya lugar, esos dos resumirlo en uno, si están muy próximas las salidas. Por ejemplo, tenés una a 100 metros de la otra, bueno, hacer una pequeña colectora y derivas todo en una sola, ¿se entiende? De dos bajaste a una, en caso que se pueda, hay veces no se puede. Pero una solución. Permiso, Mata. Sí, señor. Un problema de lo que está hablando Mata es, por ejemplo, si ustedes van de Resistencia a Tirol, no es autopista, ya lo vimos con ustedes, es una multicarril. Cuando uno viene de Tirol para acá, pasando el parque industrial, hay una zona donde se están concentrando proveedores mayoristas, gente que vende mayorista. Ahora, si ustedes ven esa zona y vienen manejando desde Tirol, se van a encontrar que esa zona donde están los mayoristas, desde el punto de vista del estacionamiento y de la fricción que le genera al usuario, es tan violenta la fricción que la gente disminuye la velocidad. Entonces, es lo que está planteando Mata. Capaz en esa zona, si hubiera zona de camino, sería conveniente plantear una colectora, separar esa fricción que generan los mayoristas, le hacemos una colectora 500 metros, 400 metros, con una rama de entrada, una rama de salida, y la zona de los mayoristas le menemos doble flex beam para que nadie entre, y ustedes lo que están haciendo es mejorar notablemente las condiciones de operación de ese multicarril. Y hemos disminuido, lo que dijo Mata, el número de puntos de acceso, porque es una zona que tiene un gran desarrollo comercial. No sé si ustedes han ido, no tengo la foto, pero les muestro. La cantidad de tránsito que se está generando en esa zona de los mayoristas es impresionante. Y la cantidad de vehículos y camiones estacionados en la zona de camino es muy peligroso desde el punto de vista de la seguridad. Exacto. Todo tuyo, Mata. Eso era lo que quise más o menos plantear. Vamos con este ejercicio de planeamiento, ejercicio cortito. Les aconsejo, se recomienda que lean desde la página 17 de la traducción del ingeniero Felicia del manual de capacidad. Ejercicio. Un nuevo corredor está siendo desarrollado en una zona fuera de la urbana, el cual será construido en aproximadamente 10 años. El tráfico futuro proyectado será de unos 42.000 vehículos por día, con una expectativa del 5% al 10% de camiones, con condiciones ideales de diseño sobre un terreno ondulado. La velocidad de flujo libre esperada es de 80 km por hora, medida en un multicarril en condiciones similares. Lo que se pide es determinar el número de carriles requeridos para brindar un nivel de servicio C. Para este caso, análisis de planeamiento en caminos multicarriles es algo así, algo bastante análogo a lo que hicimos en autopistas. O sea, son datos muy generales que de alguna manera me permitirán hacer en este caso, determinar el número de carriles, como planificando a futuro la construcción de un multicarril. Como lo que se está tratando es de buscar el número de carriles, el tema es para qué nivel de servicio. Bueno, el ejercicio me dice, para brindar un nivel de servicio C, o sea, yo ya tengo una limitante. Voy entonces con la resolución. Hay una serie de datos, ancho de carriles de 3,65 m, condición ideal, obstrucciones laterales, 0 metros a ambos lados, aquí ya es un dato muy particular, 0 metros, velocidad en flujo libre de 80 km por hora, medida en un carril, en un multicarril de condiciones similares, nivel de servicio deseado, C, terreno ondulado. En lo que se refiere a las condiciones de tránsito, TMDA de 42.000 vehículos por día, factor K, que ya a esta altura ustedes ya deben saber de qué se trata, ¿no es cierto? Bien, porcentaje del TMDA que circula a la hora pico, del 10%, presencia de camiones entre un 5 y un 10, ya lo dice el enunciado, y la direccionalidad 60-40, o sea, el valor D de esta relación 60-40. El valor D es el porcentaje de tránsito de la hora pico que circula en el sentido más cargado. O sea, D, el factor D igual a 0,6. Y como dato tengo el factor de la hora pico igual a 0,90.
Vamos a resolverlo porque este es muy simple este ejercicio. Cuando vean, desde página 17 de Manual de Capacidad, les va a decir que la resolución de análisis de planeamiento consiste en la obtención, consiste en cumplir 3 pasos. Primero, calcular el volumen horario direccional de diseño, luego el máximo volumen de servicio, el volumen de servicio máximo, perdón, y por último la determinación del número de carriles. ¿Cómo se obtiene el primer paso? ¿Cómo se hace el primer paso? La obtención del volumen horario direccional de diseño. Simplemente se expresa esta formulita matemática, el manual expresa esta formulita que es igual, no sé si se acuerdan, igual a lo que vimos en autopista. Volumen horario direccional de diseño es igual al producto del TMDA por K por el factor D. Este valor K y este valor D ya lo vimos recién. K es igual a 0,10 expresado de manera decimal. D es igual a 0,6, con lo cual, teniendo el TMDA que es de 42.000 vehículos por día, 42.000 por 0,10 por 0,6 da un volumen horario direccional de diseño de 2.500 vehículos por hora. Cosa fácil. Esto se expresa en vehículos por hora, ojo. El TMDA, ojo que es vehículos por día. Tengan cuidado con eso, porque muchos caen en nuestras trampitas que por ahí hacemos a la hora de preguntar coloquios o en exámenes finales. Tengan cuidado con esto. Porque creo que, no sé, alguna vez se lo mostré a los chicos, en uno de los apuntes o en una de las traducciones, el TMDA está expresado como vehículos por hora. Ojo con eso, tengan cuidado. Segundo paso, volumen de servicio máximo. Aquí lo que hay que hacer es uso de la tabla 7.11. Vamos a la tabla 7.11, que está aquí. Tabla 7.11, volumen de servicio en vehículos por carril para planeamiento. Ya está aclaradito acá, únicamente para planeamiento. Es más, yo lo anoté en el machete. La tabla se divide básicamente en dos cuerpos. Un cuerpo, el cuerpo superior es para condiciones, velocidad de flujo libre en condiciones ideales de 96 km por hora, y la parte inferior para velocidad de flujo libre de 80 km por hora. Vamos a ver nosotros en qué situación estamos. De acuerdo a nuestros datos, la velocidad en flujo libre, 80 km por hora, por lo tanto vamos a hacer uso de la parte inferior de la tabla. Tenemos como dato el terreno, que es del tipo ondulado, y el nivel de servicio esperado, C. Por lo tanto, vengo aquí, tipo de terreno, ondulado, nivel de servicio, C. O sea que estamos aquí, estamos en esta línea. Estamos aquí en esta línea. ¿Qué otro dato tengo de acuerdo a nuestro enunciado? Dice que la presencia de camiones va a oscilar entre un 5% y un 10%. Por lo tanto, los dos valores de volumen de servicio máximo, ¿cuáles van a ser? 1030 y 950. Por lo tanto, voy a en práctico y con los dos datos, perdón, con los tres datos que tengo, velocidad de flujo libre 80, terreno ondulado, nivel de servicio C, obtengo para una presencia de camiones del 5%, el volumen de servicio máximo igual a 1030 autos por hora y por carril. Y para una presencia de camiones del 10%, mi volumen de servicio máximo es de 950 autos por hora y por carril. ¿Y qué preguntaría aquí, Viaín? ¿La presencia de camiones influye o no en el volumen de tránsito? Claro que sí. Fíjense que cuanto menos camiones tengo, mi máximo volumen de servicio aumenta. Es mayor que acá. ¿Se entendió? Y ahora con estos dos resultados, simplemente lo que hago es reemplazo en la formulita de n, no la escribí acá, es una pena, bueno, número de carriles, acá está, perdón, estaba mirando otra cosa. Número de carriles, de acuerdo a lo que da la teoría, es simplemente para planeamiento se obtiene dividiendo al volumen horario direccional de demanda, dividido por el máximo volumen, el volumen de servicio máximo, y para los dos casos lo planteo, para presencia de camiones del 5%, para presencia de camiones del 10%, entonces tengo n igual a 2,4 carriles
para 5% de camiones y n igual a 2,6 carriles para una presencia del 10% de camiones. Con lo cual adopto n igual a 3 carriles por sentido y ahí tengo resuelto este simple ejercicio de planeamiento. ¿Se entendió entonces? ¿De ahí en alguna cosa que agregar? No, está bien, perfecto, negro. Un ejercicio Ellos, cortito. más o menos el mismo concepto que vimos en autopista. Exactamente. Estamos viendo la necesidad de planificación a futuro para una obra de esta característica. Pero fíjense que estamos hablando de volumen importante, o sea, no estamos hablando de algo chiquitito. El ingeniero Mata acá le está dando, fíjense, 4.200 vehículos por sentido, horario. ¿Cuánto el tránsito medio diario anual suponiendo el 10%? O sea, ¿cuánto es el tránsito medio diario anual de ese tramo? Porque ahí está diciendo volumen horario direccional. Bueno, ¿cuánto es? Si ustedes tuvieran, ¿cuánto es el tránsito medio diario anual que te dio Mata ahí? Bueno, empiecen a jugar. Tienen que tener una idea. Jugar. Claro. ¿Cuánto La leíste de pregunta TMDA sería, en este práctico? ¿qué pasa si aumenta el TMDA? ¿Cuánto leíste de TMDA? 4.200 vehículos. Son No, 42.000 vehículos por día. ¿Qué pasa si yo ahí está. aumento eso? ¿Es Ahí está. factible ya el diseño de un multicarril? Exactamente. Y ahí van a tener que entrar al famoso cuadrito allá del rule, del triángulo de rule, en donde en función de los volúmenes le van a decir... Bueno, no importa, eso lo vamos a ver más adelante. Bueno, eso lo vamos a jugar. Listo. Listo, gente. Y ahí, mirá, me queda solamente, yo no los quiero aburrir, ya estamos 6:15. No, está bien. 1 hora ya vimos. Me queda No, está solamente bien. un ejercicio. A ver, chicos, les planteo lo siguiente, o les propongo lo siguiente. Me queda un ejercicio de diseño que no es tan largo, pero yo prefiero dar este de diseño, la clase que viene, junto a un ejercicio de pendiente específica. Porque de pendiente específica, yo explicando uno, ya lo van a entender al otro. ¿Por qué hay dos ejercicios de pendiente específica? Porque uno está hecho con velocidad en flujo libre estimada y la otra con velocidad en flujo libre medida in situ. Entonces es muy simple. La diferencia entre uno y otro es muy simple. Por eso yo propongo dejar este para la próxima clase, así en la próxima clase explico solamente 2 ejercicios. ¿Te parece bien? Sí, señor. Ningún problema, negro. Ya estamos hace 1 hora. No, está bien. Y que vayan a descansar los chicos. Eso, ya deben estar cansados. ¿Sí? Dale, Gasola. Yo le quería hacer una pregunta del ejercicio que mandamos en el coloquio. No logro entender cuando nosotros adoptamos un número de carriles total. O sea, por ejemplo, a mí me dio ascendente 4 carriles. ¿Y cómo yo digo que o sea, que son 3 carriles más uno de auxiliar puramente para camiones? Eso como que no me quedó claro ahí. No, eso vos lo proponés. Si vos tenés n igual a 4 para el sentido ascendente, vos decís, no, uno solo voy a destinar para tránsito pesado. Perfecto. Claro, yo no lograba distinguir cómo, o sea, cuántos carriles tenía que poner yo auxiliar, entonces como que me quedó la duda ahí. Puse siguiendo nomás. Con uno es suficiente. Con uno es suficiente porque, a ver, vamos a una situación, no digo ridícula, no quiero usar la palabra ridícula, pero ¿qué pasa si vos decís, no, yo voy a destinar 2 carriles para camiones? ¿Es lógico hacer eso? No. Cuando los camiones en sentido ascendente tienen una velocidad muy baja, sobre todo cuando la pendiente es bien pronunciada. No le queda otra a los camiones que ir en fila india. Y eso es lo que vos vas a ver normalmente acá en las terceras trochas de Misiones. Por más que tenga 2 o 3 camiones, y van en fila india. Por ahí hay lugares muy particulares, ¿no es cierto? Bien, ahí cerca de Matías, del comedor Matías, en donde va un camión por la trocha, la tercera trocha, va medio lento o va muy lento y a veces viene otro camión embalado atrás y le hace sobrepaso. Pero hace sobrepaso por tu carril, por el que vos venís. Y después nuevamente se vuelve a meter a la tercera trocha. O sea, no es necesario hacer 2 trochas para sentido ascendente. No sé, yo no conozco. No sé si de ahí Norilú sí conocen, pero yo creo que no hay. No.
Entonces, cuando vos tenés n igual a 4 para el sentido ascendente, decís, 1 es para carril para uso exclusivo de camiones y los otros 3 restantes para uso vehicular. Perfecto, gracias. No, por nada. Yo tengo una Profe. consulta. Dale, Martínez. Bueno, recién mostraba el ingeniero Mata cuando pone porcentajes, por ejemplo, de camiones, qué sé yo. Y le quería consultar si hacen análisis estadísticos después de un posible incremento. Porque nosotros nos paramos en un porcentaje cuando hacemos un análisis, por ejemplo, de planeamiento, pero después eso puede ir variando, qué sé yo. Y Si sí, hacen los análisis estadísticos, ¿cómo lo plantean en la vida real? Sería. y alguien te puede llegar a preguntar, te puede decir en un coloquio, ¿y si en la zona donde se va a desarrollar este multicarril se prevé que se va a hacer 2 parques industriales, distanciado uno del otro 10 kilómetros, y te piden analizar ese tramo de multicarril? ¿Qué va a pensar vos? Acá se va a hacer un parque industrial. Evidentemente, la presencia de camiones va a aumentar, por lo cual vos te vas a tener que encargar de hacer ese análisis. Bueno, si actualmente mi presencia de camiones es el 10, ¿cómo será de acá a 10 años cuando estén los parques industriales funcionando? Esa preguntita de coloquio que te va a dar ahí. Sí. Eso se estudia y generalmente se mete la pata si no se considera lo que está diciendo el ingeniero Mata. Vos me podés decir, ingeniero, pero es una locura. Eso se hizo acá en la zona. La autovía de la Nicolás Avellaneda, mejor dicho, de la Ruta Nacional 16, desde Resistencia hasta Tirol, cuando se la diseñó, o sea, la ruta va hasta Macallé, pero el tramo que va de Resistencia a Tirol experimentó un crecimiento del tránsito tan importante por esta radicación de empresas que se dedican al rubro mayorista, más la radicación o el crecimiento que tuvo Melmix con Ayupí, que están todos en la misma zona. O sea, vos tenés, al principio tenés a UXA, creo que se llama, una empresa de construcción nueva que se colocó antes de llegar a Biancalani. Después tenía Biancalani, después tenía Jomac, después se hizo un galpón grandote que es de algo de materiales de la construcción. Después viene Melmix, que hizo Viguetex con la fábrica de viga. Al final de esa recta vos tenés una chacarita que estaba muerta y la están explotando nuevamente. Y enfrente, del lado ya descendente, vos tenías la radicación de los mayoristas, grandes que hay, gigantescos. Después venís, antes de esos mayoristas tenés el Parque Industrial Tirol. Después tenés una casa grande mayorista de esta gente que vende electricidad por la calle Castelli, tipo Electrolínea, una cosa así, no sé cómo se llama, pero es gigantesca. Sí. Después vos vas viniendo y tenés otra radicación industrial que es la gente de Ayupí que vende hormigón. O sea, se degeneró en esa zona un desarrollo de empresas que está muy bien, chapó. Pero ¿qué pasó? Tu tránsito que habían estudiado, tío, porque se lo estudió y se lo presentó. La vida útil, que era 5 o 10 años, a los 4 años estábamos en vida útil prevista. O sea, al cabo de 4 años, del año 2012 al año 2015, ya estamos en la vida útil que Vialidad Nacional había considerado, o sea, Vialidad y la empresa que hicieron el proyecto, al fin, qué sé yo, 10, 15 años. Los 10, 15 años, en 5 años estábamos en vida útil. ¿Qué pasó? Un crecimiento, un desarrollo industrial, un desarrollo por parte de grandes empresas. Y bueno, algo pasó que no se tuvo en cuenta en el estudio. Y bueno, ¿qué hay que hacer? Desde el punto de vista estructural, vos tenés un refuerzo. Y bueno, lo que está pasando en la autovía de la Ruta Nacional 16. Pero ocurre eso. Le erraron el vizcachazo, le decimos nosotros. O sea, cuando vos hiciste el cálculo, no tomaste en cuenta que el factor de crecimiento por cambio del político de uso del suelo. El Parque Industrial de Tirol, la radicación de empresas, los grandes mayoristas. Bueno, no tuvimos en cuenta eso y le erraron el vizcachazo. Y bueno, desde el punto de vista geométrico no pasa nada, pero desde el punto de vista estructural, si no hiciste el número, te va a quedar corto. Y después, desde el punto de vista de la seguridad, lo que está hablando con Mata, el número de puntos de acceso por kilómetro se incrementó notablemente en ciertos lugares. Ahí hay que hacer colectora.
Pasa en ingeniería, no te preocupes, esto pasa. No es nada del otro mundo, esto está ocurriendo. Sí. Y bueno, para eso estamos nosotros, gracias a Dios, si no, no tendríamos trabajo. Exacto. La ingeniería vial, chicos, no es algo estático. No. Va cambiando, permanentemente va cambiando. Permanente. Es más, hay ciudades que se rediseñan, cada tantos años se rediseñan en función de la necesidad del tránsito. ¿Listo? Gente, a descansar. Profe, Gracias. yo tengo Dale, te escucho, dale. Sí. una última duda. Del Dale. práctico pasado, cuando a la hora de calcular el practiquito ese de carril auxiliar, para determinar el equivalente en camiones, se adoptó para ingresar a la tabla un número de carriles. Y después adoptamos primero n igual a 4, dice, sigo el cálculo y obtengo un valor de n necesario. Sí. Y tengo que hacer una verificación. Esa verificación yo no sé dónde se la hizo o cómo fue. Tenés que modificar el porcentaje de camiones en el flujo vehicular ascendente. ¿Por qué? Porque vos vas a suponer que en el carril adicional van todos camiones. Es lo que hacía el cálculo de Mata. 200 camiones por hora. Luego, esos 200 camiones por hora lo tenés que descontar a la cantidad total de camiones. Baja el porcentaje de camiones en el resto de la autopista y vos tenés que verificar que con ese carril auxiliar las condiciones de nivel de servicio de la autopista se ajusta a lo de parámetro de diseño. Es el práctico que desarrolló el ingeniero Mata, Chamío. Claro. En la formulita de n necesario, del número de carriles necesario, te va a cambiar el denominador. En función a lo que te dice bien, que tenés que corregir la presencia de vehículos pesados en la corriente vehicular de los 3 carriles que te han quedado restantes, digamos, porque claro, el carril 1 quedó para uso exclusivo de los camiones. Entonces te quedan otros 3. Ahí hace una redistribución, digamos, del flujo de tránsito en esos 3, una redistribución de vehículos pesados, tener un nuevo E sub C, un nuevo FBP, y ahí lo reemplazan la formulita y obtener el N necesario. Profe, y puede ser que en el práctico, yo cuando calculé el carril auxiliar, ya me verificó como que todos los camiones entraban dentro del tránsito que iba a ir por ese carril auxiliar. Me daba como para 350 camiones por hora y mi tránsito de camiones era 250 y pico. Como que los otros 3 carriles me iban a quedar... ¿Te van a quedar holgadamente dimensionados? Es decir, ¿te va a quedar sobredimensionado? No, los otros 3 carriles me iban a quedar para... Con automóvil y camiones. Automóviles nomás. Automóvil y ómnibus, si había. Claro, porque era 10% nomás de camiones. Sí, está bien, pero estás verificando. Si no pusiste el carril auxiliar, tu sistema anda mal. No pero te da, esa verificación porque pedía que hagamos la verificación de si era necesario. Yo la hice en función del Abaco y viendo si variaba más de 25 kilómetros por hora la velocidad. No sé si era esa la verificación. No sé. No. Bueno, de todos modos, cualquier cosa, vos si lo resolviste, pasalo y lo miramos. Pasalo y lo miramos y lo vemos, a ver. Sí, de última me van a corregir nomás en el color. Sí, pasalo y lo miramos. ¿Estamos? Estoy captando bien. ¿Listo, chicos? ¿Hago algo más? Gracias, Che. Hasta luego. Salimos entonces. Nos vemos en la próxima clase. Chao, hasta luego. Chao, gente. Gracias. Muy amable. Gracias, hasta luego. Chao, Mata. Hasta luego. Chao, Rolly. Chao, Lirusi. Hasta luego. Chao, Roberto.